Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en la que nos permites estar reunidos en tu iglesia. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de alabarte, de traer, Señor, nuestras gratitudes, nuestros agradecimientos, pero sobre todo el privilegio de escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por la gran bendición que significa tu santa palabra para nosotros. Bendice, Señor, el mensaje de hoy, que llegue, Señor, tal cual, puro al corazón de mis hermanos, y que yo solamente, Señor, sea un instrumento de tu Espíritu para transmitir el mensaje que quieres aportar a nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentados, hermanos. Bueno, si ven allí en el vocero del día de hoy, tenemos el tema del mensaje del día, que es el sustento de nuestra fe. Y bueno, a manera de comercial, recuerden leer el doctrinal. Ahí agregamos una nueva sección que son puntos importantes en cuanto a doctrina que debemos de tener presentes. Y pues es de gran alegría para mí que el primer domingo del mes de la Reforma me toque compartir la palabra de Dios, el mensaje. Y pues bueno, el sustento de nuestra fe. ¿Cuántas veces muchos de nosotros vamos a un lugar, a un evento, nos van a presentar a una persona, o estamos a la expectativa de conocer a una persona y ponemos una expectativa muy alta acerca de esta persona, de lo que esperamos? Tomo el ejemplo y venía a mi mente cuando en el año 2000 el presidente Vicente Fox gana las elecciones. Y pues era algo trascendental en la vida política y social de México, porque se cambiaba el partido en el poder que durante tanto tiempo había estado. Un candidato que prometía demasiado, un candidato que de verdad parecía un cambio trascendental y vertebral para el sistema político y gobernante en México. Pero las expectativas donde quedaron, todo lo que se tenía pensado sobre él, pues yo creo que ni siquiera habían pasado un año de su sexenio, y las expectativas pues ya nosotros ya estaban devastadas, ya habíamos perdido total certeza en lo que él decía o en lo que él prometía. Y cuántas veces, verdad, esto pasa en nosotros, pero qué triste cuando pasa con nuestro Señor, cuando venimos a buscar a alguien a un Jesús, a un Cristo que nosotros hemos construido en nuestra mente, a un Cristo que nosotros creemos que va a solucionar nuestros problemas, que ciertamente sí, pero que en primer lugar eso es lo que buscamos, que creemos que al venir y al conocer a Jesús, inmediatamente yo vengo para que Él me solucione la vida, para que Él me dé una estabilidad económica, para que Él me dé paz en mi familia, y un sinfín de cosas que ponemos de requisitos para que Cristo cubra, para que nosotros lo aceptemos o para que nosotros lo aprobemos. Y era algo parecido sucedía en este pasaje con los judíos, que no era el Cristo que ellos esperaban. Ellos habían leído, conocían de las profecías, de todo lo que sabemos y hemos leído en el Antiguo Testamento, del Cristo, del Mesías. Y ya cuánto tiempo había pasado desde que Jesús empezó su ministerio, y los judíos seguían errados en su pensamiento. Los judíos totalmente no entendían quién era, si Él era o no era, y había una confusión en su mente de verdad muy, muy grande. Y vemos cómo esto sale ¿de dónde? De la parte de nuestra naturaleza humana. Y nosotros también así lo manifestamos, o suele pasar en nuestras vidas. En el versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos tomado así piedras? A lo mejor no de una manera frontal, le hemos echado la culpa a nuestro Señor sobre nuestras desgracias, sobre las pruebas que Él nos pone, pero de alguna manera, en algún rincón de nuestra naturaleza humana, tenemos ese sentimiento, tenemos ese pensamiento de preguntarnos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, si yo voy a la iglesia, si yo leo tu palabra, si yo ofrendo? ¿Por qué muchas veces tomamos esas piedras y queremos
echarle la culpa a nuestro Señor acerca de lo que nos sucede. Regresando al pasaje bíblico, pues ahí vemos en los primeros versículos que habla acerca de la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Ese es el contexto en tiempo que nos pone, pero no sé cuántos de ustedes, yo igual me acabo de enterar casi que esta fiesta de la dedicación pues no procedía de Dios. Era algo meramente humano, una fiesta instaurada por el humano, no era una fiesta instaurada por Dios, como podría ser la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la celebración de la Pascua, pero la fiesta de la dedicación era algo meramente humano. Un poquito de detalle es la fiesta de la dedicación, recordaban cómo se había vuelto a levantar el templo en Jerusalén. Como sabemos, el templo que levantó Salomón fue derrumbado después de la invasión de Babilonia. Y Nehemías, si leen un poquito por ahí, Nehemías fue el encargado de levantar todo el muro. Y bueno, ya vinieron en el ínter del Antiguo y del Nuevo Testamento es cuando se levanta este templo. Y esta fiesta de la dedicación era para eso, para celebrar, para recordar que el templo nuevamente había sido levantado, pero no era una fiesta instaurada por Dios, pero no por eso decimos que o la descartamos o la reprobamos, ¿verdad? Era simplemente, es importante conocer este punto. Pero muchas veces, hermanos, ¿cómo vemos cómo lo equiparamos a nuestra vida? Que tenemos un celo muchas veces errado, ¿verdad? Que nos preocupamos por la forma más que por el verdadero mensaje de la palabra, por el mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros, y nos fijamos somos más celosos de las formas, de las costumbres. No están malas porque, como vimos, ¿verdad?, en el curso de nuestra herencia cristiana, es una herencia muy importante y muy bonita el conocer toda la historia y la forma que hay detrás de la iglesia y de dónde sale, hasta dónde emana nuestra iglesia luterana. Pero muchas veces, si el celo, el punto está mal cuando es un celo errado, cuando ponemos en segundo lugar el mensaje de nuestro Señor y que nos ciega nuestra vista de conocer quién sustenta de nuestra fe y quién es el Cristo. Los judíos, y pues también nosotros, tenemos esa incapacidad y esa mala voluntad. Incapacidad porque incapacidad de ver al 100% la magnificencia, la supremacía de Dios en nuestras vidas, el mensaje de Jesús. Ellos no lo podían ver aquí, ellos estaban cegados y por más que el Señor hemos visto en domingos anteriores, Él habla de su papel como el buen pastor, de sus ovejas, les dice: ustedes no son de mis ovejas porque no me siguen. Y aquí habla de su obra. Pero ¿cuáles las obras? Muchas veces erróneamente también pensamos, ¿verdad?, que las obras de las que se hablan aquí en el verso, en el 29, no, perdón, 37, si no hago las obras de mi Padre no me crees, mas si las hago aunque no me creáis, creed a las obras. Pero ¿de qué obras está hablando el Señor Jesús en este momento? No está hablando, sabemos que el Señor Jesús no vino a predicar milagros, no vino a predicar sanación, no vino a predicar todo lo evidente o lo que el ojo humano ve. ¿Sí? Él no vino a predicar eso. Su obra se configura en tres partes, que es su vida, su pasión y muerte y la resurrección. Esa es la obra del Señor Jesús. Esa es la obra de la que Él hablaba, y que ciertamente no estaba concluida porque todavía no venía su crucifixión y su resurrección. Pero los judíos, desde su nacimiento hasta este momento, igual no podían ver la obra del Señor Jesús, y esa es la obra de la que Él habla. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver obras tangibles en nuestra vida y no vemos la obra del Señor Jesús? Que yo creo que es la obra más grandiosa que podemos nosotros ser partícipes, que es el perdón de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz, y esa promesa que viene con la vida eterna en su resurrección, que venció la muerte y que, como veíamos, ¿verdad?, en la escuela dominical, se cumple esa profecía que desde el Génesis se habla, que vence el Señor Jesús a Satanás,
y por consiguiente, pues la muerte a través de la resurrección. Y igual como en el verso 29 habla, ahora sí, dice: mi Padre es el que me las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Vemos que un poco toma de lo que habla antes en cuanto al buen pastor y la imagen, ¿verdad? Que sabemos del buen pastor y que cuida sus ovejas, las protege, son de él, están en su redil. Pero ¿qué le da? Esta obra es la que le da la potestad de decir: son mis ovejas, ¿sí? Estas obras que el Señor Jesús, que Él representó, su vida, su muerte, su resurrección, eso es lo que le da potestad de decir o de hacer que nosotros seamos sus ovejas, ¿verdad? Que nosotros seamos propiedad de su redil. Y sobre todo, como les repito una vez más, en el 29, mi Padre las dio, el Señor las dio, ¿verdad? Él nos puso en su mano, y qué mejores manos, hermanos, que las que estamos, que las que son las del Señor. Y yo el día de ayer le preguntaba al pastor cuando estábamos revisando el mensaje de hoy, le decía, en esta parte que dice nadie las puede arrebatar, pero si me arrebata Satanás, si me arrebata, ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? O sea, yo dejé de creer, ¿qué es lo que sucede? Y es tan sencilla la respuesta, y porque de verdad yo pensaba que había mucha trascendencia, y dije, es que cómo es posible que muchos están, ¿verdad?, en la iglesia, y hay apostasía de su fe muchas veces, sus obras no los respaldan, sus frutos no los respaldan, el fruto del Espíritu que hemos estado viendo en el estudio del miércoles, pues no lo vemos, ¿verdad?, muchas veces en esa gente, y digo, esa gente es la que las arrebató Satanás de manos de este buen pastor del que habla. Pero no tan sencillo como que el pastor me decía, no, Satanás nunca las va a poder arrebatar, eso es imposible, porque no es más poderoso que nuestro Dios. Simplemente no te puede arrebatar porque nunca fuiste, ¿sí? No puede arrebatar a alguien que nunca fue del Señor. Si no estás, entonces perteneces allá, y por eso no te puede arrebatar. No es de que Satanás simplemente no puede. No puede porque no perteneces, porque no has creído en esta obra, porque no estás en sus manos, ¿verdad? Y ojo en esto, hermanos, hay que ver cuántos de nosotros, yo creo, y yo de verdad le pido al Señor que todos y cada uno de los que estamos aquí estemos en las manos del Señor, ¿sí? Y que, porque yo en días pasados participé en una obra igualmente de un giro cristiano, y había una parte de un diálogo de un personaje que decía, era una conversación con nuestro Dios, y le decía: Señor, es que tú me prometiste que nadie me iba a arrebatar de tu mano. Y el personaje, o bueno, el diálogo de Dios le decía, no, yo no, ciertamente yo no dije que nadie te iba a arrebatar, pero no dije que tú no te podías soltar. Digo, eso tampoco, erróneo. Nosotros, ¿cómo yo voy a tener más poder para decir, ay, yo me suelto de la mano de Dios? No, ¿verdad? Es simplemente que una vez que estamos tomados de la mano de Dios y en sus manos, nada nos va a poder separar del Señor. En el verso 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y bien importante, hermanos, que tengamos presente es lo del 27 también: oyen mi voz, las conozco, me siguen, y en el 28 les doy vida eterna, ¿verdad? Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones, Él sabe quién está tomado de su mano, y por consiguiente nos da el regalo, el don de la vida eterna. Nuestra fe, hermanos, es sustentada por la obra de Jesucristo en tres enunciados, que es esta parte de que el Señor se ocupa de sus ovejas, ¿verdad? ¿De qué manera se ocupa de sus ovejas? ¿De qué manera día a día se manifiesta en nuestras vidas? Y les digo, tres enunciados muy significativos y que abarcan, yo creo que todo lo que el ser humano necesita. Seguridad, ¿verdad? Seguridad en quien creemos, seguridad de la vida eterna, seguridad en sus promesas. El segundo enunciado, certeza, ¿verdad? Esa certeza de que mediante su palabra
Él habla a mi vida, Él da promesas a mi vida, pero también me corrige y tengo certeza de que esa corrección es la indicada. Tengo certeza de que la respuesta que viene de las oraciones que yo pongo delante de Dios, su respuesta tengo certeza que es lo mejor para mí. ¿Sí? Que ya sea un sí, que sea un no, que sea un no todavía. Tengo certeza de que es lo mejor que lo mejor el Señor siempre me lo va a querer para nosotros. Y por último, y yo creo que lo más importante, el consuelo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, igual retomo el punto de la escuela dominical, pues caímos en pecado, vivimos en pecado, en nuestra naturaleza humana, y por medio del pecado estamos, pues, digamos que sí, sufriendo, ¿verdad? Es un sufrimiento el estar en esa condición humana, en esa condición de pecado, pero el Señor a través de esta metáfora, ¿verdad? De esta parábola que usa de cuidado a sus ovejas, Él nos da consuelo, ¿verdad? En todo momento que estemos en prueba, que estemos en necesidad, que estemos en tristeza, que nos sintamos perdidos, que ya estamos desahuciados, que no hay algo enfrente, Él nos da ese consuelo. Y pues es también muy, muy importante resaltar que de parte de nuestro Señor hay un interés por nosotros, ¿verdad? Y como dice el Salmo, ¿qué es el hombre? Para que tengas el memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero es increíble que nuestro Señor tiene un interés y la presencia de Dios se confirma a través de la vida de Jesús, de las obras de Jesús aquí en la tierra, del sacrificio de Jesús, se confirma ese interés, esa promesa, esa fidelidad de que Dios se ocupa y por consiguiente el Señor se ocupa de sus ovejas. Y de cada uno de nosotros, ¿verdad? Saber que cada uno de nosotros somos tan importantes para el Señor y Él atiende, ¿verdad? No por, muchas veces, igual el pastor Raúl nos comentaba, ¿quién creen que esté más cerca de Dios, ¿verdad? Yo como pastor o nosotros como feligresía, pues estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Todos estamos cerca de Dios. Dios tiene ese interés, ese mismo interés tanto por un pastor como por nosotros, ¿verdad? No hay jerarquías, ¿verdad? De importancia que Dios atienda a unos antes que a otros. Y por último, hermanos, para cerrar el tema, ¿verdad? Del mensaje del día, dice, ¿quién sustenta nuestra fe? El sustento de nuestra fe. El sustento de nuestra fe está guardada simplemente en la verdad, en que confesemos que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Que creamos, que confesemos que Jesús es la imagen de ese Mesías, de ese libertador, de esa promesa, ¿verdad? Esa profecía que desde todo el Antiguo Testamento se venía hablando, que desde el Génesis sabemos, ¿verdad? Se ha analizado, y no me acuerdo si era el pastor Milton nos comentaba esto, ¿verdad? Cómo desde el Génesis viene esa profecía y ahí está el sustento de nuestra fe, hermanos, en que sepamos, confesemos, creamos, vivamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es ese Mesías que estábamos esperando, que Jesús es ese libertador y el Redentor del que tanto se habla en las profecías del Antiguo Testamento. Y por último, hermanos, saber que Cristo es, como lo mencionaba anteriormente, es la promesa cumplida, es el símbolo único de la fidelidad de Dios, ¿verdad? De que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios no iba a dejar que nosotros nos perdiéramos después de la caída del hombre. Él prometió, pasaron muchos años desde la creación del mundo hasta que llegó Jesús encarnado. Pasaron muchos años, pero la fidelidad de Dios ahí sigue. Y esa fidelidad, hermanos, sigue en nuestra vida. Tengamos presente que sus promesas a lo mejor no van a llegar mañana, no van a llegar en una hora, pero van a llegar a nuestra vida y sobre todo la promesa mayor que tenemos, y yo espero que todos los presentes tengamos ese anhelo de ver cumplida en nuestras vidas la promesa de la vida eterna, la promesa de que vamos a gozar algún día de su presencia y que nuestra fe, ¿verdad?, va a llegar a su clímax cuando le veamos cara a cara. Y pues que esto, hermanos, sea una realidad de nuestras vidas, que meditémoslo, ¿verdad?, durante la semana, tanto en el pasaje como las lecturas, todo, ¿verdad?, aporta a confesar, a creer que Jesús es el Cristo que estábamos esperando.
¿Sí? Vamos a orar. Estamos de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por el mensaje de tu palabra. Gracias Señor porque podemos Señor tener esta invitación de parte tuya, esta invitación a confesarte, a creerte como nuestro único Salvador. Gracias Padre porque tu fidelidad, tu promesa se avaló, se confirmó con la venida de tu Hijo, con el sacrificio de tu Hijo y la resurrección del mismo. Gracias Señor porque tenemos un sinfín de promesas y sabemos y confiamos en que tu fidelidad siempre está presente, que tu fidelidad es infinita y que confiamos en que la promesa de la vida eterna va a ser cumplida en nosotros. Permítenos Señor estar fiado de tu mano, permítenos Señor estar dentro de tu cuidado, de la protección de tus manos, ser de esas ovejas Señor de tu redil y que nada ni nadie Señor nos va a arrebatar de tu mano si estamos en ellas. Está Señor con nosotros en este inicio de semana. Gracias porque nos permites escuchar el mensaje de tu palabra e iniciar esta semana con tu bendición, con el mensaje Señor de tu santa palabra. Está con nosotros Señor en lo que resta de este día, en lo que resta de nuestro culto, y gracias Señor por las bendiciones que día a día otorgas a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.